parte de lo que quiero compartirles, se va mostrando dentro de lo que es, de lo que es esta película o trilogía que apareció alrededor del año 98 o 99, que nosotros la profundizamos de esta forma. O sea, parte de esa enseñanza, por ejemplo, una de las cosas que sale ahí es lo que se llama algunas reflexiones que en cuanto a las que vamos a profundizar. Por ejemplo, Morfeo dice en alguna de las frases, dice, tienes que comprender que la mayor parte de estas personas son todavía parte del sistema y que eso las convierte en nuestros enemigos. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada. Y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían para protegerlo. A ver, una pequeña reflexión sobre eso, o sea, parte por ejemplo, del mundo espiritual o del mundo religioso, comparte mucho la apreciación de querer creer que nosotros podemos generar algún tipo de ayuda a todo el sistema o hacer que todas las personas, o hacemos un montón de cosas que tienen que ver con la humanidad. A través de esta reflexión, para mí me queda como bien claro que parte de este sistema y parte de la población que hay dentro de este mundo, o sea, una gran cantidad, por no decir la mitad de este mundo, no le interesa despertar, no está listo ni tiene intención de hacerlo. Entonces, yo concuerdo con esta frase porque en el fondo está explicando de que la mayor cantidad de la humanidad está inerte y está tan desesperadamente programada que la verdad es que no hay una sensación de querer despertar, ¿me entienden? Si alguien quiere compartir algo o hacer alguna pregunta, bueno, voy a admitir a otra persona. Yo quisiera compartir algo, entonces en ese sentido, cuando hay otras personas pues que no quieren despertar, este, es como dejarlas. Yo, por ejemplo, el otro día en el grupo publiqué algo, era una reflexión. Yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros cuando estamos despertando vamos generando una semilla. Y a través de esa semilla, yo tomo esa semilla, María Luisa, y tomo esa semilla y yo sé que, por ejemplo, si yo le hablo a alguien de despertar, o del Padre, o de la verdad, y esa persona no está lista, yo no voy a perder mi tiempo, pero yo lo que hago es voy y tomo esa semilla que tengo dentro de mi corazón y se la voy a poner a esa persona. Y la voy a bendecir desde mi corazón, ¿me entiendes? Pero no voy a tratar, porque aquí hay un tema que ha manejado la religión por muchísimos años y que muchas personas que están dentro de algunos caminos espirituales o de algo quieren convencer a las personas de lo que ellos creen, ¿me entiendes? Sí, en este caso yo me refiero como a los jóvenes, como, ay, vas a empezar con tus cosas, no quiero, etcétera. Entonces es como negarse. Y la verdad es de que sí, he pensado en que mejor ya no, pues ya no seguir insistiendo, pero tienes razón, es muy bonita la idea desde mi corazón dejar una semilla. Sí, claro, Es, hay algo que es más profundo y más interno. Por eso te lo digo, o sea, cuando yo comienzo a despertar, mi corazón se empieza a expandir. Cuando mi corazón se empieza a expandir, igual que los virus, o sea, lo que yo estoy viviendo y lo que estoy generando se empieza a contagiar, ¿me entiendes? Yo me doy cuenta que empieza a haber cambios alrededor mío. Por ejemplo, me doy cuenta de que las personas con las cuales me juntaba, mi familia y todo, comienza a transformarse. Muchas de las personas que han vivido dentro de mi vida, a través de la estructura programa que yo he tenido, se comienza a disolver. ¿Me entiendes? Algunas personas incluso dicen, oye, pero este proceso me hizo quedarme solo. ¿Me entiendes? Mentira, no te quedas solo. Te desaparece la estructura programa, es un espejo. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que soy es lo que voy atrayendo. Entonces, de pronto empiezo a hacer un trabajo profundo dentro de mí que tiene que ver con el despertar y eso empieza a cambiar esa estructura que hay afuera. Entonces, parte del proceso muchas veces se genera, como decir, me están sucediendo muchas cosas malas.
¿me entiendes? Por ejemplo, como calificar este año, o sea, mucha gente dice que este ha sido un año fatal. Bueno, este es un año 4 y el año 4 es el año de la muerte definitiva de muchísimas cosas, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces estamos calificando y decir, oh, perdí a mi esposa, perdí a mi esposo, perdí el negocio, perdí el trabajo. Sí, pero yo utilizo una frase que es muy, muy sabia y profunda, que dice, ante cualquier reflexión, si es bueno o es malo, ya se verá, ¿me entiendes? Porque mayormente las personas que están en la parte positiva están más atrapadas que las personas que a veces están viviendo un mal momento, porque el mal momento se te hace reflexionar y comenzar a despertar, ¿me entiendes? Porque yo, por ejemplo, hablo tanto de la película Matrix? Las personas que, bueno, yo vi la película Matrix como en el año 2001 y la vi como una película de ciencia ficción con efectos especiales que no existían en ese tiempo. Pero hoy en día, si tú ves, por ejemplo, a través del despertar, de una forma de sentir diferente, te vas a dar cuenta que la película Matrix tiene un montón de mensajes como si fuera incluso el Nuevo Testamento, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, Neo representa a Jesús, ¿me entiendes? O sea, el hacker del sistema, o sea, Jesús como una célula en blanco que se infiltra dentro de este sistema para mostrarnos la salida de él mismo, ¿me entiendes? Entonces, como para no perder la línea del tema, la película Matrix te va mostrando que nosotros estamos atrapados dentro de un mundo memoria que ya terminó y en lo cual, como memorias, nos quedamos atrapados o inmersos dentro de él y no logramos salir, ¿me entiendes? Porque dentro de eso la mente y la estructura de este mundo nos genera propósitos, nos genera ilusiones, intenciones, búsquedas, ¿me entiendes? Y parte de eso también está añadido obviamente por lo que es la parte de la estructura genética que venimos desarrollando, ¿me entiendes? Yo en parte de los cursos, talleres que comparto, muestro muchísimo que en realidad nunca hemos sido nosotros mismos. O sea, por ejemplo, cuando alguien dice, lo que pasa es que tienes que cambiar. O sea, yo digo y me refiero a que en realidad no tenemos que cambiar, sino que lo que tenemos que hacer es ser nosotros mismos, porque nunca en realidad en nuestras vidas hemos sido nosotros mismos. Somos el café de mi abuelita, el fútbol de mi papá, la neurosis de mi tatarabuelo, ¿me entiendes? Todo lo que venimos desarrollando como búsquedas, relaciones, parejas, estructura, trabajo, todo está definido dentro de un mundo destino, ¿me entiendes? Entonces, yo no puedo cambiar ese destino, lo que puedo hacer es desestructurarlo y liberarme de él, ¿me entiendes? Eso. No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, un saludo a Marilú, a Lupita, María Luisa, que estábamos platicando recién, Alma, Ceci, Leonel, Liliana, Mónica, Marisol, no sé qué más aquí abajo porque tengo Cintia, Carmen, gracias a todos por participar. Entonces, compartirles un poco por qué la película Matrix tiene un montón de mensajes. Por ejemplo, voy a compartir otra de las frases que hay dentro de... Aquí hay una frase, yo cuando vi esta película por primera vez dentro de este nuevo proceso en mi vida, en una parte, por ejemplo, Neo cuando se lo llevan, él se quiere bajar y va a caminar por un callejón. A mí esta parte, yo siempre lo digo en los cursos, nosotros siempre pasamos esta película y yo la voy compartiendo y explicando un poco. Dice, le dice Trinity a Neo, le dice, Neo, tienes que confiar en mí. Y dice, Neo, ¿por qué? Y ella le muestra el callejón donde él se va a bajar y le dice, porque ya has estado ahí, Neo, conoces ese camino, sabes exactamente a dónde termina y sé que no es ahí donde quieres estar, ¿me entiendes? Ahí hay una reflexión súper profunda. Yo cuando vi la película con esta frecuencia nueva, sentía así como, me dolió el estómago el pensar que lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo era un déjà vu de muchísimas veces cuando nuestro instinto nos muestra que ese proceso que vamos a vivir ya lo hemos repetido y repetido y repetido y repetido.
¿me entiendes? Entonces, mostrar un poco que la gente cree que la vida es lineal, ¿me entiendes? Y en realidad no es lineal, es cíclica. O sea, por qué vivimos así? Porque simplemente lo que vamos haciendo es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir ciclos, ¿me entiendes? Y eso genera que nos mantengamos atrapados dentro de una estructura de memoria de la cual no podemos salir, ¿me entiendes? Me gustaría que si alguien quiere hacer alguna reflexión o alguna pregunta, o compartirnos algo en cuanto a lo que estoy hablando. A mí, yo, Cristian, quisiera preguntarte algo. Tú decías en un momento que a medida que se produce el despertar espiritual de uno, la gente que está alrededor de nosotros también empieza a contagiarse y empiezan a acomodarse las cosas, empiezan a haber sincronicidades, las cosas empiezan a ir transformándose. No sé, a veces me da la impresión que eso es un proceso más lento, que eso no sucede en mi vida personal, por lo menos, eso yo no lo veo suceder. Yo estoy viviendo un tiempo de muchas transformaciones, de un proceso de introspección profundo, pero veo a mi alrededor y muy poca gente está como en ese proceso, porque yo vivo cerca de los familiares de mi pareja, son familias grandes, y yo veo que nadie está experimentando una transformación espiritual profunda, ni esté cambiando de hábitos, ni nada. Yo siento que la mayoría de la gente que está alrededor mío, por lo menos, está como vibrando en el miedo, en la incertidumbre, que son tiempos difíciles, está todo cuesta arriba, está muy difícil sobrevivir, etcétera. Entonces, veo poco lo que dices tú, que en la medida que uno se transforma, que uno sea luz, uno irradia luz para el resto y los otros se transforman. Yo por lo menos estoy trabajando en mí fuertemente, pero a mi alrededor igual veo poquita transformación. Mira, Leonel, primero, de lo que estoy hablando, yo no estoy hablando de una transformación. Creo que la transformación, la liberación tiene que ver con la estructura que nosotros vivimos aquí. No se oye. Te escucha abajo, Cristian. Voy a silenciar mi micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan todos? No. Muy poquito. Y te escucho muy bajo yo también. No me escuchan bajo. ¿Ahora? No, muy bajito. ¿Ahora me escuchan bien? Un poco más. ¿Ahora me escuchan? Sí, un poquito mejor. Ok. Y ahora sí se escucha bien. Sí, como para clarificar un poco eso, yo lo vuelvo a repetir, o sea, nosotros desde el 2012 estamos viviendo un proceso nuevo que tiene que ver con despertar, ¿me entiendes? Yo no estoy a favor ni en contra de los caminos religiosos ni espirituales, pero lo que estoy compartiendo no tiene que ver con eso. Yo estoy diciendo lo que tenemos que hacer es desestructurar la información que hay dentro de nosotros y por añadidura se genera algo distinto. Yo puedo estar en la guerra de Vietnam, en la guerra de Siria, en la guerra de Afganistán o en cualquier lugar y puedo ser una isla o puedo estar ajeno a la estructura de lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, tú que estás en Chile, o sea, yo lo comprendo en mi país, tengo mi familia allá y comprendo todo lo que está sucediendo. O sea, parte del despertar y del movimiento más fuerte que se está generando hoy en día como estructura, se está generando en Chile y de cierta forma se está comenzando a generar también en México. ¿Por qué? Porque Chile es la cola, Chile junto con Argentina es la cola y México es la cabeza. Entonces, lamentablemente nosotros vivimos en una estructura matrix donde lo que pasa es que no logramos comprender que lo que se está modificando es así. O sea, por ejemplo, viene un terremoto y se lleva una estructura vieja y luego de eso se puede construir.
Lamentablemente vivimos dentro de esa estructura, ¿me entiendes? Eso no tiene que ver con el Padre, sino que tiene que ver con Dios, ¿me entiendes? Que es algo bien profundo que deberíamos comprender todos. Entonces, comprendo porque, por ejemplo, Chile está viviendo un proceso bien fuerte desde octubre del año pasado. Entonces, si tú lo quieres mirar a través de tu mente, tú me vas a decir, claro, obviamente que lo único que ves es enfermedad, es conflicto, es pobreza o es carencia, porque se está notando después de tantos meses de todos los sucesos que han pasado. Yo lo comprendo, pero te vuelvo a repetir, o sea, yo salgo a la calle y están disparándose y dentro de eso, cuando yo me doy cuenta de que simplemente vivía por una estructura espejo, yo me doy cuenta que me voy haciendo ajeno a eso y de cierta forma voy contagiando a los demás. Lamentablemente esta estructura Matrix, yo lo explico así, eh, normalmente lo que hace a través de la mente es generarte los conflictos y visualizar a través de la mente y de la memoria lo que afuera sucede y lo que y de qué forma me está generando conflicto o afectando, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué debo hacer? El trabajo no es colectivo, o sea, la mayor cantidad de la gente, lo vuelvo a repetir con la frase con la cual comenzamos, ¿me entiendes? La mayoría de la gente que vive dentro de la humanidad, o sea, por lo menos la mitad de la humanidad, no le interesa despertar, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, yo le hablo, por ejemplo, ayer le compartía a una amiga de la que está en el grupo, le decía, amiga, ¿tú quieres que yo te explique, ¿me entiendes? Que yo te explique de qué se trata o de qué forma se genera la terapia, la terapia que yo hago, y me empezó a hacer otras preguntas. Yo le dije, amiga, comprende que la mente no te puede ayudar a liberarte de la mente. O sea, la estructura, programa en la cual estás atrapado no es el mundo, no es Chile, no es la humanidad, sino que estás atrapado dentro de tu mente. Entonces, si estoy atrapado dentro de mi mente, yo no le puedo pedir a mi mente que me ayude a liberarme de mi mente. A mucha gente, por ejemplo, que está dentro de la estructura, yo le digo eso y obviamente se confunde, ¿me entiendes? Porque dentro de mi mente, o sea, yo tengo conceptos arraigados y esos conceptos que tengo arraigados son los que me tienen atrapado, ¿me entiendes? O sea, puedo vivir en el fin del mundo y puedo estar sentado sobre la vereda o la banqueta y estar absolutamente en paz porque nosotros somos seres individuales, no somos seres colectivos. Y las religiones y la espiritualidad creen que lo que hay que hacer tiene que ver con algo colectivo y en ese sentido yo discrepo de eso porque el trabajo es personal, ¿me entiendes? Incluso yo, por ejemplo, que doy talleres, terapias, cursos, yo le digo a la gente cuando estamos en el curso, les digo, ¿saben qué? A lo mejor a través de lo que les estoy compartiendo, no enseñando, porque no es mío, no soy Dios, sino que a mí me muestran algo y lo comparto, a lo mejor todos ustedes van a despertar y yo me voy a quedar atrapado, ¿me entiendes? Porque es un proceso individual personal, ¿me entiendes? Normalmente lo que yo veo afuera es lo colectivo, ¿me entiendes? Entonces, de cierta forma, mostrar que por más de que sucedan cosas afuera, si yo estoy dentro de mí y logro romper esa estructura que no tiene que ver con espiritualidad, sino que tiene que ver con romper la estructura del programa memoria en el cual estoy atrapado y el programa informático que esta Matrix me genera, ¿me entiendes? Nosotros tenemos como si fuera un pulpo, ¿me entiendes? Sobre nuestra cabeza y eso genera que estemos absolutamente dormidos, ¿me entiendes? Esta estructura como conciencia colectiva, que algunas personas creen que la conciencia colectiva nos va a ayudar, esa conciencia colectiva nos tiene atrapados y no nos permite ver, nos tiene toda esta parte, nos tiene, como dicen dentro de algunas conciencias, la pituitaria y la pineal dormidas. Nuestros ojos no ven en presente, nuestros ojos ven a través de la memoria, por eso tenemos la capacidad de juzgar, de determinar, de escoger, de elegir, de, de, de sentir que algo no me gusta o que algo no tiene que ver conmigo. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo comprender que a pesar de que tú estés alrededor de 1000 personas dentro de tu mundo, supongamos trabajo, familia, vecino y todo lo que vives, tu mundo es propio, no tiene que ver con el mundo de nadie más, ¿me entiendes? O sea, por eso, Leonel, o sea, como profundizar en decir que el proceso es mío, ¿me entiendes? O sea, no es un proceso colectivo,
No, no tiene que ver con una colectividad, sino que tiene que ver con mi propio proceso, ¿me entiendes? Y dentro de ese proceso puede estar sucediendo lo que está sucediendo, pero Jesús vino y mostró algo que la gente no logra comprender. O sea, nosotros estamos, y yo lo comparto en muchísimos talleres y cursos, que vamos a ir dando algunos otros talleres a medida que me vaya manejando mejor en el Zoom y todo eso, nos vamos a poner de acuerdo, a lo mejor cambiar de horario para que puedan participar la mayor cantidad de gente que pueda, que nosotros estamos atrapados dentro del mundo del bien y del mal, ¿me entiendes? Y aquí voy a explicar algo, que es más profundo que eso. Nosotros vivimos en un sistema político religioso que fue generado por los romanos. Los romanos jamás han dejado de gobernarnos. ¿Me entiendes? Los romanos, cuando cae Roma, se genera, Constantino viene y dice, vamos a hacer una sola religión con un solo Dios. Y manda a buscar a todos sus sacerdotes, por decirlo así, pero en esos momentos sacerdotes politeístas, ¿me entiendes? Sacerdotes de todas las religiones y todos los dioses que tenían los griegos y los romanos, y en base a eso empiezan a elegir escritura. O sea, a ellos les llamó mucho la atención que después de casi 400, 300 y algo años que había muerto Jesús, cómo se había propagado la enseñanza y lo que él vino a compartir. Entonces dijeron, vamos a tomar a Jesús como el jovencito de la película, como el actor principal, ¿me entiendes? Y tomaron su historia, que en el fondo viene a ser el Nuevo Testamento, pero la juntaron con otra historia que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Entonces ellos generaron para poder gobernar una religión con un solo Dios, ¿me entiendes? Ahí, cuando las personas lo logran comprender, está el origen de todo lo que nos genera conflicto desde nuestras vidas, de este sistema y de todo lo que vivimos. ¿Por qué? Porque en realidad ese Dios no es un Dios, son dos, ¿me entiendes? Pero ellos, sabiendo eso, incluso a través de eso nos gobiernan, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué son dos dioses? Porque Jesús era hijo del Padre verdadero. Nosotros nacimos como hijos de Jehová o de Yahvé. Yahvé o Jehová es el que generó toda esta estructura Matrix, ¿me entiendes? Entonces, todas las historias son antagónicas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes nacieron dentro de la religión católica o tienen lazos con eso, que nosotros traemos 500 años de generación genética dentro de nosotros con la religión, se van a dar cuenta que un día, si íbamos a misa este domingo, el sacerdote nos decía que Dios nos ama, que Dios nos bendice, que somos sus hijos, que Él busca lo mejor para nosotros. Y el domingo que viene nos dice que si cometemos un pecado nos vamos a ir al infierno y nos va a castigar. ¿Qué estupidez más grande con la que nos han gobernado? ¿Me entienden? Comprendan eso, porque van a comprender un montón de cosas que están en conflicto dentro de ustedes mismos todos los días. O sea, el Dios castigador y el Dios al cual somos nosotros hechos a imagen y semejanza, está hablando de Jehová o de Yahvé. Jesús vino como una célula en blanco y se infiltró dentro de este sistema y generó, como que se esparció dentro de la red, y todos nosotros volvimos a nacer, y todos los que nacimos después nacimos con Jesús dentro de nuestro corazón, por decirlo de una forma, de nuestro corazón verdadero, pero ese Jesús está dormido o apagado, ¿me entiendes? No existe un Jesús afuera, nosotros somos Jesús, ¿me entiendes? La gente está esperando que regrese Jesús, no, Jesús no va a regresar nunca, somos nosotros mismos, somos nosotros despiertos. Entonces, imagínense que si nos han gobernado, por ejemplo, ya que estamos aquí en México, que es el país más religioso del mundo en estos momentos, imagínense con lo que nos gobiernan, con el conflicto de identidad que nos están gobernando. Nos están gobernando haciéndonos creer que el Padre verdadero, que es el absoluto, ¿me entiendes? En realidad es el mismo que Jehová o Yahvé, ¿me entiendes? Y si ustedes, por ejemplo, van al Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que está lleno de dolor, de sufrimiento, de sometimiento, y eso es eso que vivimos hoy en día, ¿me entiendes? Que el cajero del banco no nos quiso atender, que vuelva mañana, que la tienda nos dijeron que si no traíamos este papel teníamos que volver mañana, ¿me entiendes? Todo lo que vivimos, por ejemplo, y yo lo digo muchísimo aquí,
O sea, despierten, reclamen, exijan lo que les corresponde, porque realmente aquí es como, ah, no, sabe que me equivoqué, así que vuelvo a la otra semana, ¿me entiendes? Entonces, ese es el mundo de Jehová o de Yahvé. En ese vivimos, todas las personas que vivimos dentro, gobernados por las estructuras religiosas, hoy en día, eh, nos podemos dar cuenta que vivimos dentro de ese orden o de esa esclavitud, por decirlo así. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, dentro de la religión, que para mí es bien importante esto, he recibido muchos ataques por decir esto, pero por ejemplo, nos gobiernan con una María Virgen, ¿me entiendes? María jamás fue virgen. José era el papá de Jesús, de hecho José era la generación número 14 de David, y a través de David entró la semilla para que la Matrix no se diera cuenta que Jesús iba a aparecer. Por algo hasta Herodes, que era el rey de los judíos, mandó a matar a todos los primogénitos. ¿Me entienden? Y de hecho María tuvo más hijos con José. Jesús tenía hermanos. Ahora, yo no estoy desmereciendo a María. María para mí es una gran madre que en algunos momentos de mi vida me ha acogido y me ha cobijado. ¿Me entiendes? Generan a una María Magdalena prostituta. María Magdalena jamás fue prostituta, era otra María la que era prostituta. ¿Me entiendes? Generan a Jesús como que nunca tuvo sexualidad. Jesús tuvo sexualidad, sintió lujuria, vivió, tomó alcohol, se sintió desmerecido y desconcertado cuando se dio cuenta a los 30 años que era el hijo verdadero del Padre, porque nació como programación humana igual que todos los demás. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que generan, por ejemplo, si dicen que María era virgen y que María Magdalena era una prostituta? De hecho, las mujeres que no se dan cuenta, que sobre todo, por ejemplo, aquí mantienen mucho el machismo, no se dan cuenta que desde esa reflexión la religión generó a la mujer como culpable de todo lo que sucede dentro de la humanidad. O sea, la generó, primero cierra las piernas porque si no eres puta, ¿me entiendes? O sea, lo voy a decir así como expresivamente, pero en el fondo esa es la realidad. O sea, nos han engañado desde el principio. Entonces, cuando nosotros le hablamos a Dios, yo le digo a las personas, ¿y a qué Dios le estás hablando? ¿Al Padre verdadero o a Jehová? Porque en realidad todos los que somos cristianos o hemos nacido dentro de eso, nos podemos dar cuenta de que nos han engañado absolutamente. ¿Me entienden? O sea, y si el pilar de nuestras creencias en cuanto a lo que sabemos hacer es una mentira, imagínense lo que como esa vida de mentira hemos desarrollado. Venimos desde un concepto de miedos y de mentiras, tenemos hijos y les transmitimos los mismos pinches consejos y las mismas pinches mentiras. ¿Me entienden? O sea, seguimos generando la misma estructura de siempre. No sé si alguien quiera comentar algo o preguntar algo. ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, parte de esa estructura que nos han heredado genera hoy en día que muchísimas cosas que la religión nos ha heredado, por ejemplo, la pertenencia. El otro día una persona, un gran amigo mío, dice que el problema no es la pérdida, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, si yo estoy casado, no es mi mujer, no me pertenece, y si es mujer, tampoco es su marido, no le pertenece, nadie nos pertenecemos a nadie. De hecho, el concepto de matrimonio tampoco viene de Jesús, viene desde los romanos, ¿me entiendes? De la estructura greco-romana, las tradiciones y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, nadie me pertenece, entonces, ¿cómo puedo, mi amigo dice que el concepto no se genera desde la pérdida, sino que se genera desde la pertenencia, ¿me entiendes? ¿Por qué creo que son mis hijos? ¿Por qué creo que es mi mujer? ¿Me entiendes? ¿Quién me pertenece? ¿Me entiendes? Entonces, ¿a quién tengo que ser fiel y leal? ¿A los demás? O sea, fíjense en un concepto que nos repiten siempre y nos educan en base a eso. Respeta a los demás, ama a los demás. Error. La educación que hoy día nos comparten está basada en el mundo que generó Jehová, el bien y el mal. En eso estamos atrapados nosotros. O sea, de hecho, tergiversan, por ejemplo, la imagen de Jesús, que Jesús era determinante. ¿Me entiendes? Jesús decía, la verdad os hará libre, no dice el bien. Y toda la gente quiere ser bondadosa, buena. Cuando yo estoy despierto, cuando logro despertar, de cierta forma, por añadidura, la verdad se va compartiendo. Cuando yo estoy dormido, creyendo que soy bueno y que ayudo a los demás, en realidad estoy sosteniendo la misma
pinche mentira de la cual vengo o estoy compartiendo. Por ejemplo, la gente piensa que Adán y Eva son el principio, y en realidad son el final, que no cerró y se proyectó, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque dentro de ellos comieron el fruto de la vida y del bien y del mal, ¿me entiendes? Y dentro de esa estructura nosotros nos desarrollamos fijando y viviendo dentro de ese yin y de ese yang, ¿me entiendes? Claro, los conceptos, algunos conceptos filosóficos de creencia dicen que como el yin y el yang, que dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno. Lo vuelvo a preguntar y lo pregunto con una conciencia más altruista. ¿Ustedes creen que si tenemos un Padre verdadero que nos ama, Él nos heredó eso, así como decirle, mira, te voy a dar algo bueno, Cristian, pero le voy a poner un poquito de malo, ¿ya? O no, sabes que te voy a hacer sufrir, pero hasta donde te duela, nada más, porque no te voy a dejar abandonado. No, esa estructura es generada desde el mundo de Jehová o de Yahvé. Las religiones mienten absolutamente sobre eso porque eso tiene que ver con un Antiguo Testamento. Jesús es como que se hubiera venido como una semilla en blanco y él se injertó dentro de esta red para mostrarnos la salida, para mostrarnos la salida. O sea, el Padre vino y negoció con Jehová, de cierta forma, y le dijo, quiero que me regreses a mis hijos hacia el mundo verdadero, hacia el mundo eterno, absoluto. Y les dijo, sí, pero yo voy a hacer como en los Juegos del Hambre, les voy a dejar trampas en la salida. La gente cree que Jesús vino a sacrificarse. No, Jesús vino a mostrar la salida. ¿Por qué Jesús tuvo que vivir tormento? Porque nos mostró que, por ejemplo, la salida está a través del dolor, de la oscuridad. ¿Me entiendes? ¿Y a quién le gusta vivir la oscuridad en su vida? ¿A quién le gusta vivir el dolor? A nadie. Pero Jehová dejó la salida ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué hace la humanidad, por ejemplo? Casi todo lo que generan es en base a efectos placebo. ¿Me entiendes? O sea, me duele la cabeza. A ver, voy a ir adentro de mí. A ver, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Algo no está bien dentro de mi subconsciente, algo está funcionando mal. Algo está en crisis. Voy a ir a mirar dentro de mí qué sucede. No, tómese un paracetamol. ¿Me entiendes? Con ese paracetamol se le va a pasar. Si se fijan también, por ejemplo, en lo que estoy diciendo, la estructura de la oscuridad, se fijan que a nosotros siempre nos han metido miedo de la oscuridad, siempre hay un sobrino, un primo más grande, el tío o alguien nos dice, te va a aparecer el coco, te va a aparecer, no vayas allá porque te va a aparecer algo. Nosotros crecimos y hacemos lo mismo con los niños. ¿Saben por qué o no? Porque en la oscuridad no hay programación mental visual. Está oscuro y normalmente la oscuridad está silenciosa. Han estado, por ejemplo, en el campo, que a veces se escucha un grillo en la noche, pero hay un silencio y el hecho de no ver genera una sensación de estar hacia adentro, pero como nos grabaron que teníamos que tener miedo a la oscuridad, lo que sucede es que evitamos y evadimos la oscuridad. Jesús, siendo el único hijo del Padre, podía haber puesto un dedo así, el partido en la tierra, en dos, ¿me entiendes? Pero Él vino, Él se sacrificó, para mostrarnos que la salida está a través de enfrentarnos a nosotros mismos, a través de la verdad. Por eso Él dijo, la verdad os hará libres. Nunca dijo del bien, cambien el concepto del bien. O sea, lo que más comparto dentro de lo que vamos, bueno, dentro de lo que vamos a seguir hablando y de lo que hago en los talleres y cursos, sálganse de esa pinche estructura, ¿me entiendes? De creer que tienen que ser buenos. Sálganse de esa pinche estructura de creer que tienen que curarse o sanar. Lo que tenemos que hacer es despertar. Si comenzamos a despertar nos damos cuenta que toda esta estructura de vida que tenemos es mentira, no existe. Por eso, bueno, el propósito principal de este taller era mostrar un poco lo de la Matrix, a lo mejor me he alargado un poco, vamos a ir profundizando en otros talleres algunas otras cosas, pero en el fondo, si yo estoy despierto, estoy en presente. Si estoy en presente, mi sistema inmunológico puede matar el veneno de una cobra dentro de mí, ¿me entiendes? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy en caos? ¿Estoy en conflicto? Porque estoy en el pasado proyectándome hacia el futuro. En el pasado proyectándome hacia el futuro. Y ni siquiera fuera yo solamente, porque nosotros dentro de nosotros mismos traemos
4 generaciones, o sea, traigo 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos y 16 tatarabuelos. Todos ellos son esa loca de la casa que está hablando todo el día. Que ten cuidado, que ten miedo, que hace esto, que elige esto, que escoge esto otro. ¿Me entiendes? Entonces, lo vuelvo a repetir, nunca hemos sido nosotros mismos. Entonces, si no hemos sido nosotros mismos, ¿cómo podemos estar despiertos? ¿Y qué sacamos? Por ejemplo, la gente viene y me pregunta, oye, ¿y para qué sirve esto? ¿Y para qué esto otro? Yo le digo, ¿por qué preguntas? Si está preguntando tu mente, son tus ancestros, o tu mente que está, o parte de lo que, de tu estructura mental, la que está preguntando. ¿Me entiendes? Porque al final lo que tenemos que hacer es despertar. ¿Me entiendes? Viene una persona, yo les digo así, o sea, por ejemplo, viene una persona y viene, yo soy el médico y vengo y tiene un corte aquí y voy y le coso la cabeza, ¿me entiendes? Pero esa persona el otro día viene y de nuevo se da un cabezazo en la muralla y viene para que lo cosa de nuevo, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, soy maestro de Reiki y utilizo dentro de mi terapia parte de ayudar a las personas a mover la energía. Pero yo no utilizo solamente el Reiki porque, les vuelvo a repetir, o sea, si viene, por ejemplo, Lupita, que me está mirando ahí, viene Lupita y ¿cuánto se llama? Y me dice, ¿sabes qué? Me siento mal porque estoy en conflicto, porque en mi familia sucede tal cosa y no encuentro esto. Y si yo le doy Reiki, le voy a desbloquear los campos energéticos, que son los que se atoran, como el tubo escape del carro o del auto. Pero resulta que Lupita va a ir mañana a su casa, o hoy día que se vaya después de la sesión, y va a volver a vivir la misma vida, la misma pinche vida, las mismas situaciones, va a hacer lo mismo, va a buscar lo mismo, y va a llegar mañana no para que le dé Reiki y la desbloquee. ¿La estáis sanando? Esa es mi gran pregunta. ¿La estáis sanando? ¿La estoy ayudando? No, Jesús cuando tú le decías, mi Señor o mi Maestro, mira lo que estoy viviendo, Jesús te daba un sape primero y te decía, despierta, ¿me entiendes? Él no te abrazaba y te decía, pobrecita, te voy a ayudar a desbloquear tus campos energéticos. No, no, él era súper certero. O sea, de hecho, casi todo lo que él habla es para que a la gente le caiga el 20, ¿me entiendes? Entonces, lo que nosotros, por ejemplo, hacemos como terapia en sí, o lo que hago, o lo que comparto como terapia, tiene que ver con desestructurar, ¿me entiendes? Las viejas estructuras. Nosotros somos parte, hoy en día somos parte, aún todavía nosotros somos los primeros que estamos cruzando el puente, o sea, nosotros venimos desde el Antiguo Testamento, ¿me entiendes? Vamos hacia el Nuevo, pero todavía estamos de los primeros que están cruzando el puente, y o sea, de los últimos y los primeros también, porque somos los primeros de la nueva era. A nosotros, por ejemplo, a la gente de más o menos mi edad, ¿me entiendes? De 25 años, no, eso es broma, ¿me entiendes? Normalmente las personas que nacimos después del año 67, 68, como el tiempo de la guerra de Vietnam, la mayoría somos índigos. Entonces somos los primeros que nacimos dentro de una nueva era con un concepto distinto. De hecho, nuestras vidas fueron muy conflictivas porque nacimos dentro de familias que todavía eran bajo el sistema rígido de que el papá es el Dios y que esto no se dice y que el respeto y que cállate y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros fuimos la primera revelación, fuimos los primeros niños índigos que nacimos, ¿me entiendes? Entonces nosotros empezamos a romper la estructura de ese tiempo, del tiempo de los hippies, ¿me entiendes? Hoy en día ya vamos en los arcoíris, en los cristal. Sí, pues se han fijado que los niños, hoy en día yo les digo, oye, a mí mi papá me da una mirada así y sabía que había que irse para el cuarto, esconderse debajo de la cama. Hoy en día tú les dices cualquier cosa y dices, voy a llamar al 911 y te voy a denunciar, ¿me entiendes? O los niños de repente ven que uno está en algún conflicto, en un problema, y nos miran así como diciendo, qué tontos son estas personas que cómo están de pinche estructurados dentro de su mente, siguiendo falsas creencias, dioses, ¿me entiendes? Como por ejemplo el concepto que sigue toda la gente, que el otro día les mostré y le compartí un poco. Toda la gente busca la felicidad. ¿Saben cuántos millones de personas mueren al año buscando la felicidad? Yo creo que muchísimas. ¿Y saben cuántos la encuentran? Bien poco. ¿Me entienden? O sea, si por ejemplo mi programación tiene 100 gigas, porque dentro de lo que he vivido, lo que he sufrido, lo que me generaron como concepto, como educación, como ego, como personalidad, tengo 100 gigas. Cuando voy trabajando mis estructuras mentales y me voy liberando,
lo que voy haciendo es que de repente me doy cuenta así como, oh, ya no necesito esto, oh, ya no necesito esto otro. O sea, la plenitud no tiene precio. ¿Por qué seguimos buscando la felicidad? ¿Se dan cuenta que la felicidad es parte del bien? Entonces, por ejemplo, el Leonel que me decía, que me comentaba lo que está viviendo y lo que ve alrededor, ¿por qué? Es porque está buscando el bien. ¿Me entiendes? O sea, con todo respeto, no estoy tratando de hacer una crítica, sino que si la verdad fuera nuestra intención y nuestra búsqueda desde dentro, no necesitaríamos nada, absolutamente nada. ¿Me entiendes? O sea, cada vez necesitaríamos menos. Yo lo digo aquí en México, en algún momento, lo comparto como un ejemplo, en algún momento hace como un año y medio atrás, estaba trabajando con dos personas que trabajaron más o menos como 6 a 8 sesiones dentro de las mismas semanas. Una de esas personas ganaba alrededor de 80.000 pesos, ¿me entiendes? 80.000 pesos son como, bueno, en dólares no me acuerdo cuánto, pero después lo voy a calcular. Y la otra persona ganaba alrededor de 12.000 pesos. La de 80.000 pesos estaba en un conflicto eterno, eterno, o sea, las carencias emocionales que traía dentro no le permitía que los 80.000 pesos le alcanzaran para vivir. Y la persona que ganaba 12.000 pesos tenía algunos conflictos que lo identificó. Pero esa persona vivía absolutamente en paz, le alcanzaba para todo y vivía plena dentro de un gran silencio interno. Entonces, ¿por qué? Porque otra de las cosas que la gente siempre busca, la felicidad con el tema del dinero. Yo no estoy diciendo, porque otra de las cosas que nos metió la religión es que tenemos que ser pobres. Y los ricos se juntan con los sacerdotes en la iglesia a reírse de que todos están convencidos que tienen que ser pobres. El concepto pobre, ¿saben para qué o no? Porque si la gente estuviera toda despierta, imagínense quién recogería la basura, quién sería el carpintero, quién cortaría el pasto. ¿Me entienden? ¿Por qué creen que países como Estados Unidos, Australia, Canadá y otros países de Europa tienen que mandar a buscar gente de México, de Chile o de otros países? Porque ya todos son profesionales o profesionistas, ¿me entienden? Entonces, a este sistema le conviene que la gente esté dormida. Por eso la religión nos hace creer que tenemos que ser pobres. No, tenemos que ser pobres de ego. Tenemos que aprender a ser humildes desde nuestro corazón. Y tenemos que darnos cuenta que en realidad la verdadera educación sería que nosotros comenzáramos a despertar, que nunca dejáramos de ser niños, que lo principal sería que nosotros, que nos enseñaran que lo más importante es amarnos y respetarnos a nosotros mismos, no amar ni respetar a los demás. ¿Qué sacamos con amar y respetar a los demás si vivimos afuera? ¿Me entiendes? ¿Por qué? Primero nacemos de dos papás que son niños. Tienen un niño y ese niño cuando crece, por carencia afectiva, sale a buscar a otro niño o otra niña. Y vuelven a tener niños, ¿me entiendes? Entonces, la madurez está en estar en presente y la madurez es parte de la verdad y de la certeza. No tienen que ver con el bien y con el mal. O sea, cambien ese concepto del bien y del mal. Cambien el concepto de ser felices, ¿me entiendes? O el otro concepto, por ejemplo, que compartí dentro del grupo nuevo que tenemos, es dejar de creer, por ejemplo, en esas viejas palabras y estructuras. Por ejemplo, Lupita, que está ahí también, la vuelvo a nombrar, ella dice pleno día, ¿me entiendes? Ella no te salía, no te dice buenos días, te dice pleno día. Y hay mucha gente que se ríe, pero se ha acostumbrado, por ejemplo, a decir bendiciones, ¿me entiendes? Porque la gente dice, hola Jorge, ¿cómo está? Ya listo, ok, chao, cuídate, 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 cuídate. ¿Qué significa cuídate? Ten miedo, ten cuidado, algo te puede suceder, protégete, abrígate, arrópate, cúbrete, ¿me entiendes? Entonces, no nos damos cuenta que parte de los conceptos de lo que hemos vivido, bienvenida María Luisa, de los conceptos que hemos vivido son parte de esa estructura del mundo del bien y del mal, ¿me entienden? Yo los invito a todos a que a través de lo que he compartido hoy día, vuelvan a ver la película Matrix 1 y se van a dar cuenta que tiene muchísimos mensajes en cuanto a por qué estamos atrapados dentro de esta estructura. Que nuestro peor enemigo no es nuestra esposa, no es nuestro jefe, no es nuestro esposo, sino que somos nosotros mismos.
Si suceden cosas malas y estoy inmerso en un mundo de angustia, es porque son mis espejos, porque mi genética y parte de mi creencia y personalidad que generé se está espejeando con lo que está sucediendo afuera. ¿Qué debemos hacer hoy? Hoy día estamos viviendo un proceso que se generó, después del 2012, hoy día se generó un gran proceso, que hoy día estamos en el pico, o en la punta de la montaña, que es el año 4, de un proceso que se generó desde el 2018 hasta mediados del 2022. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos tiempos? La verdad os hará libres, dijo Jesús. La verdad es dolorosa. Por eso parte de la verdad es la salida, porque nuestras vidas son unas pinches mentiras. ¿Lo entiendes? Son una pinche mentira. Todo lo que vivimos dentro de nosotros. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, se lo he compartido a personas. Aquí llegan muchísimas, por ejemplo, mujeres. Con todo respeto, no quiero ofender ni tratar de calificar a nadie. Pero, por ejemplo, la estructura, así como, por ejemplo, el marido, el macho, no las deja trabajar. ¿Me entiendes? Pero les tiene carro, les tiene la ropa que se quieren poner, viven esa vida y le generan un mundo artificial. En algún momento se dan cuenta que, por ejemplo, ya no quieren a ese hombre. ¿Entiendes? Pero es tanta la estructura mentirosa que las tiene atrapadas. Bueno, hay muchos más ejemplos sobre esto mismo, no estoy generando. Lo que pasa es que me ha tocado trabajar muchísimo este tema hoy en día con muchísimas mujeres. Es tanta esa estructura mentirosa que, como dicen aquí en México, es lo que te tocó, acéptalo, agarra tu cruz y cárgala, ¿me entiendes? Entonces, ¿cuándo vamos a ser libres y verdaderos? ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguien me pregunta qué es lo que hay que hacer hoy en día, estamos en un año 4. Este es el año 4 más fuerte que hemos vivido en no sé cuántos siglos o cientos de años. ¿Entiendes? Este año 4 se va a encargar, ¿me entiendes? Por eso dije hace un rato, si es bueno o malo ya se verá. Este año 4 se va a encargar de que me libere o de liberarme, ¿me entiendes? Muchas personas están pasando procesos muy difíciles porque siguen atrapados dentro de la estructura de la mente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La verdad os hará libre. La verdad no es para los demás, esto no es para que salga a la calle con un megáfono a sincerarme con la humanidad porque hay gente que cree que eso tiene que hacer. No, la verdad es para mí. He sido un pinche mentiroso, soy falso, soy ladrón, soy abusador, soy esto otro, pero es para mí, ¿me entiendes? Y ahí yo tengo ¿qué es lo que tengo que hacer también? Es darme cuenta desde dónde vengo, ¿me entiendes? Vengo desde un papá, desde una mamá. A ver, ¿qué tengo de mi papá? ¿Qué tengo de mi mamá? ¿Qué tengo de mis abuelos? Yo, por ejemplo, vivo con mi hija, que está aquí al lado escondida. eh, Ella dice que yo estoy loco porque dice, ¿con quién está hablando mi papi? O sea, yo le hablo al espejo a mi papá, le hablo a mi abuelito, le hablo a mi abuela, ¿me entiende? Y hablo con el padre todo el día. ¿Me entiende? Que en algún momento hice una reflexión diciendo que las personas que hablan solas, o hay personas que dicen que las personas que hablan con los animales están locos. ¿Me entiende? No, es mentira. Parte de cambiar la frecuencia en la que estamos atrapados es hablar con nosotros mismos. Si mis enemigos están dentro de mí, si la carga emocional y genética que vivo está dentro de mí, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con el vecino? ¿Con mi hermana? ¿Con mi amigo? No. Si al final, por ejemplo, si tengo amigos o amigas, me voy a dar cuenta que son todos espejos de lo que vivo nomás, nada más. ¿Me entiendes? Entonces, este año lo que tengo que hacer es liberar, ¿me entiendes? Porque viene un proceso bien fuerte nuevamente desde que empezó este segundo semestre, hace 3 días. El primer semestre, si lo vieron, fue bien fuerte, coronavirus, algunos movimientos sísmicos y otras cosas, y muchos movimientos, muchísima gente que está despertando pero no se da cuenta, porque llegan y dicen, es como que me doy cuenta que ¿para qué vivo? ¿Me entiendes? ¿Y por qué? Porque viven dentro del mundo del bien y del mal. ¿Qué es lo que hace el mundo del bien y del mal? El mundo del bien y del mal te inventó necesidades. O sea, yo le doy gracias a los amigos, le mando un saludo a mi amigo Chupeter, que es un gran ser y un gran maestro en cuanto a la mercadotecnia, pero yo digo, la mercadotecnia existe desde siempre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que me quieren vender? Cristian, Me venden una necesidad. ¿Me entiendes? Sí, Leonel, te escucho.
No quería preguntarte si vas a hablar algo de del nombre que le pusiste al grupo, algo de descodificación psicogenética. ¿Va a hablar algo o explicar qué significa ese nombre que Sí, tenemos? significa decodificar, ¿me entiendes? Parte Ajá. de codificación psicogenética ancestral. Es un nombre que en realidad fui adaptando. Esto se generó y la persona que le puso el nombre allá en Chile le llamó desprogramación memorial y genética, ¿me entiendes? Yo le puse un nombre así como más, como que generara más cosas, pero en el fondo es lo mismo, o sea, decodificar, ¿me entiendes? Si ustedes se dan cuenta, dentro del mundo de Jehová, como lo dije hace un rato, todo es una ingeniería numérica. Nosotros estamos generados en base a una ingeniería numérica. Entonces, si dentro de estos números que nos heredaron, como todo, los pensamientos son números, la programación de un computador son números, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo con mi mundo o mi mente? Tengo que resetearla, tengo que decodificar todas las estructuras que me heredaron. ¿Cómo lo ejemplifico yo y cómo digo, por ejemplo, que lo que en realidad somos no somos nosotros? Yo le digo, es lo mismo que cuando vas hoy en día y te compras un celular. El celular dice que tiene 16 gigas, supongamos, por inventar algo, no soy muy bueno con los términos de tecnología, pero en realidad ese celular viene ya con 6 gigas implantado, ¿me entiendes? Y de repente quiero ir y voy a borrar el Google Store, y el sistema me dice que no lo puedo borrar. Es lo mismo, ¿me entiendes? Nos vendieron un producto que ya viene con una información estructurada. Entonces, por eso decodificación, ¿me entiendes? ¿Por qué psicogenética? Porque emocionalmente todo lo que nos heredaron desde la genética, ¿me entiendes? O sea, tristeza, dolor, angustia, lujuria, búsqueda y todos los procesos que nosotros tenemos son los que nos atrapan, ¿me entiendes? O sea, hasta la adicción por una Coca-Cola me hace emocionalmente dependiente. Entonces, psicogenéticamente soy un ser vulnerable y dependiente emocionalmente desde mi mente. ¿Me entiendes? Entonces, parte de lo que voy decodificando me va haciendo liberar esas viejas estructuras emocionales que no son mías, me las heredaron, ¿me entiendes? Porque si estoy llorando, a lo mejor está llorando mi mamá. Si estoy neurótico, a lo mejor el neurótico es mi papá. Papá, no te quiero decir que eras neurótico, pero, pero en realidad por eso se refiere a eso. Ancestral es más profundo que genético, se refiere a que hay muchas estructuras, y qué bueno que tocaste ese tema porque hay una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención. Yo vi la película Coco cuando recién salió, ¿me entiendes? Y yo les digo a la gente, estamos atrapados en el mundo de Coco, ¿me entiendes? Porque hay un respeto o una lealtad hacia el clan que, que debemos romper y desestructurar. Que quiera a mi papá, que lo ame y que lo bendiga, no significa que tengo que aceptar ser como él, ¿me entiendes? Que quiera a mi abuelita, que está en una foto grande en la casa familiar y hizo miles de cosas, no significa que voy a ser igual que él o que voy a respetar eso. Entonces, por eso decodificación, decodificar psicogenética, todo lo que está como estructura mental y ancestral, porque tiene que ver con que alguien tiene que venir y cortar las cadenas. Cuando yo corto las cadenas, libero a las generaciones hacia atrás, 4, y libero 4 generaciones hacia adelante. Por eso un poco se llama de esa forma, que como les digo, el nombre era de programación, pero en algún momento yo le puse decodificación o le cambié el término como para que la gente comprendiera un poquito más. ¿Entiendes? Esa es ¿cuánto se llama? ¿Por qué se llama de esta forma? Bueno, varias de las personas que están dentro del grupo aquí ahora han trabajado y han tenido un proceso en cuanto a trabajar lo que son las estructuras, y la verdad es que esto es un proceso, como decía Leonel hace un rato. Sí, de repente me doy cuenta que todo esto está fuerte y que mi vecino al frente se murió de COVID-19 y que el vecino de allá no tiene para comer porque no trabajaba en ningún lugar, sino que tenía una labor que vendía algo en la calle, ¿me entiende? Entonces, sí, pues si voy a mirar desde ese punto de vista, el mundo me va a contagiar y me va a contaminar porque me va a decir que todo está malo y que estamos atrapados dentro de eso. Entonces,
por eso tengo que comprender que cuando voy desestructurando lo que vivo y lo que creo, y cuando me voy liberando del mundo del bien y del mal, y me voy liberando de buscar la felicidad, déjense de buscar la felicidad no existe. Y si la logran encontrar, yo se lo vuelvo a repetir. Un día hicimos un ejercicio y una persona me dijo, y yo le dije, a ver, bueno, yo estoy hablando aquí de Morelia, ¿entiendes? Yo le dije, a ver, ¿y cuál sería tu felicidad? Me dice, ganar 50.000 pesos y tener una casa grande como esta casa es grande, donde vivimos, tener una casa grande como esta y tener un rancho allá en Sirahuán, que es un lago muy lindo que hay aquí en Michoacán, ¿me entiendes? Y tener un ranchito allá y tener una casa en Ixtapa. Ixtapa es Guerrero, es un lugar muy lindo también con playa, con mar. Pero para andar aquí, ir a Ixtapa, quiero un carro, pero un carro del año. Y para ir allá a Siraguán, como hay cerro y todo eso, quiero una camioneta. Fíjense todo lo que ya tiene, ¿me entiendes? Y aparte de eso, quería tener un marido guapo, un príncipe azul. O sea, ¿qué es la felicidad? Ya esa persona recibió todo lo que había buscado para su felicidad. ¿Qué va a tener que hacer? Primero, si su marido es guapo, lo va a tener que cuidar. Si tiene la casa en Siraguán, si no va todos los días, va a tener que ver quién se la cuide. Si tiene planta, la va a tener que la riegue, va a tener que tomarle seguro a la casa. Si tiene 2 carros, va a tener que tomarle seguro. La casa en la playa también va a tener que ir a visitarla cada vez. Entonces, o una de dos. La estructura de la felicidad me va a generar esclavitud, dependencia, o si no me va a ir y me va a generar frustración en algún momento. Entonces, ¿para qué busco la felicidad si la felicidad es un estado temporal y es un estado de equilibrio? ¿Me entiendes? ¿Por qué no busco la plenitud, el neutro, el silencio, el vivir en paz? Estoy sentado en esta silla, estoy en la orilla de las pirámides de Egipto, debajo de la Torre Eiffel, o en la mejor playa de la Ribera Maya, y me siento exactamente igual, me siento en paz y en silencio. No necesito nada más porque estoy dentro de mí. No estoy afuera, pase lo que pase, o suceda lo que suceda. Entonces, eso comprender un poquito de qué se trata, por ejemplo, la desprogramación y la decodificación que vamos haciendo, ¿me entiendes? Bueno, como les comentaba antes, nosotros dentro de alrededor de un mes nos vamos a ir a vivir a Vallarta, y en Vallarta vamos a comenzar a generar talleres, cursos y bastante actividad. También, como les decía, me estoy recién manejando en Zoom, voy a dar cursos online. Hace más de un año que me están pidiendo cursos online de varios lugares de México y algunos otros países. ¿Me entienden? Ustedes saben que dentro de este grupo, el cual desarrollamos como decodificación psicogenética, hay gente, y les voy a mandar un saludo a todos, de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, España, Estados Unidos, Venezuela también, y bueno, de varios estados de aquí de México. Les mando un gran abrazo y un gran saludo a todos. Comparto desde mi corazón, con mucho gusto, esta nueva información. Espero poder seguir haciéndolo y muy contento de este grupo que se formó y de que podamos seguir haciendo este tipo de videollamadas a través de esta sala, y también a lo mejor lo vamos a ir generando en otra hora, a lo mejor como para que se puedan conectar muchísimas más personas. Y Cristian, Por terminar por tiempo, así que voy a dar la referencia. Ojalá que alguien más pueda también hacer alguna otra pregunta o algún otro comentario si quieren participar. la contraseña del grupo también para entrar aquí fue Kaira. ¿Eso qué significa, Kaira? Kaira, mira, ella se llama Kaira. Oh, está bien, gracias. Ah, ella significa muchísimo, es mi perra sanadora. Está bien. Así se llama ella, no tiene nada que ver con alguna otra cosa más que eso. Gracias. Yo tengo duda, Cristian. Muchas gracias, por lo que nos compartiste. Soy Eloísa, soy de la Ciudad de México. ¿Por qué a través del dolor es que uno encuentra el despertar? No, Porque por... mucho velo. Un poquito, ¿Mande? ahí sí me puede hablar un poquito más fuerte. Ah, ya que ¿por qué es a través del dolor que uno tiene que despertar? Mira, lo vuelvo a repetir. Nosotros vivimos dentro de una Matrix. Y le vuelvo a repetir porque ese concepto, cuando yo les digo que Dios y el Padre no son el mismo y la religión nos engañó,
ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de algo, porque si no estamos diciendo que le estamos pidiendo a un Dios castigador que es malo. O sea, mi padre me manda pruebas, me manda COVID-19, me manda guerra, me manda esto. No, eso es dentro del mundo de Dios. Lo compartí hace un rato. El padre dijo, Jehová, voy a ir por mis hijos que están atrapados dentro de tu mundo memoria. Y él les dijo, está bien, yo los voy a dejar salir, pero en la entrada o en la salida voy a dejar la oscuridad o el dolor, ¿me entiendes? Entonces no es que el Padre quiera que sintamos dolor, porque se acuerdan que el dogma o la religión nos hace creer que tenemos que latigarnos, o nos dice que le entreguemos el dolor a Dios. O sea, en realidad ese es el concepto, pero no lo hacen comprender que es un concepto informático. Es como que si Jehová hubiera hecho, no sé si vieron la película Los Juegos del Hambre, ¿me entiendes? O sea, dejó muchísimas estructuras, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, si la salida está a través del dolor, ¿quién va a querer salir? Casi nadie. La gente busca el placebo, ¿me entiendes? La gente va hasta un dolor de cabeza, como les digo. Entonces, la salida está a través del dolor. Por eso Jesús vivió 9 estaciones de dolor. Fue latigado, colgado, escupido, se le puso una corona de espina, pero él mostró que era la única forma, tengo que redimirme ante esta estructura, no reconocerla, no vibrar y no reaccionar hacia ella, y ahí está la salida, porque lo que pasa es que también, o sea, no es que tenga que ser una tortura, lo que pasa es que si tú te das cuenta, Cielo, eh, dentro de esta vida lo que vivimos es una estructura programa amparada en el bien y el mal. Entonces, si tú te fijas, nosotros hemos hecho ejercicios dentro de los cursos o de los talleres, en el cual les digo, ya, mañana vamos a hacer todo lo que vivamos en el día, vamos a decir la verdad. Te van a golpear, te van a escupir, te van a decir que eres esto y que eres esto otro. Esta vida y este sistema es una pinche mentira. Tú tienes que andar todo el día mintiendo. Tienes que saludar y abrazar a gente que te cae muy mal. Tienes que aceptar cosas que no te gusta aceptar. Tienes que ser hipócrita y mentiroso todo el día. Entonces, por eso parte de ese proceso a través de la verdad duele, porque me doy cuenta que estoy, por ejemplo, con la persona que no quiero, que tengo que aceptar que el sistema me diga tal cosa, que tengo que aceptar que, por ejemplo, venga y te diga el presidente municipal, yo voy a vivir para ti, tú eres lo más importante en mi vida, te voy a pavimentar las calles, te voy a hacer esto, y cuando ya estás de presidente municipal, nada. Entonces, no vivimos una inmensa mentira. Viene la publicidad del banco y dice, tú eres lo más importante para mí. Pero nos dice, si no tienes dinero te voy a quitar la casa. ¿Me entiendes? Todos te mienten, la publicidad te miente, los programas te mienten, los políticos te mienten, la religión te miente, tu familia te miente, y nosotros vivimos diciendo mentiras todos los días porque tenemos que vivir así. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú vas a la verdad y te das cuenta de que estás viviendo una pinche mentira afuera y que todas las estructuras que viven alrededor tuyo son falsas, que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta, pero ni siquiera tus hijos los quieres, porque los quieres por memoria, que a lo mejor creíste estar enamorada de tu marido o de tu esposa y en realidad te diste cuenta a los 2, 3 años que nunca lo habías querido, que era un propósito mental, que tu abuelita salió a buscar a tu abuelito, que tu papá salió a buscar a tu mamá, que tú saliste a buscar a tu mamá o a tu papá en un hombre o en una mujer, y te das cuenta que no es una mentira todo lo que vives. Entonces, cuando vas a la verdad, te das cuenta, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí y de qué forma salgo de esta estructura? ¿Me entiendes? Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo o hacer alguna pregunta? ¿Alguien de los que no han hablado? ¿O alguna reflexión? ¿Alguno de los que participa en el grupo? ¿O que ya ha vivido el tema del trabajo dentro de la desprogramación o de la decodificación? ¿No? Sí, si no, yo tengo otra inquietud, Cristian. Sí. Tengo muchos años en esta búsqueda de sanar, de quitarme este dolor, este vacío que tengo. A veces entro en cuestiones que he superado, que he trascendido. Estoy escuchando. Sí. Ay, ok, es que no tengo audífono. ¿Ahí me oyes mejor? Cuando dijiste no tengo audífono, ahí te escuché. Pero... ok. Te digo, tengo muchos años en esta cuestión de dolor y de tratar de dejar de sufrir.
he trascendido muchas cosas muy difíciles en mi vida. Últimamente tuve situaciones en la escuela difíciles que me hacen, yo digo, recaer de nuevo en un fondo de sufrimiento fuerte. Obviamente tengo una historia que se me repite. En unas meditaciones he escuchado que dicen que contactes con el corazón. Me es muy difícil esa parte porque dicen a veces, imagínate tu corazón o la luz. Yo me llego a pensar en mi corazón como si fuera del color de un higadito de pollo, así café. Como si fuera café, o sea, no tengo, no puedo visualizar un corazón radiante, por ejemplo. Yo me lo imagino como muerto. Okay. Mira, qué bueno que hiciste esa reflexión, no sé si todos escucharon, pero yo te vuelvo a repetir. Y hay algo que las personas, que es más importante que todo lo que hagan, que una meditación, no es. Si yo estoy meditando, estoy haciendo algo a través de mi mente, estoy equivocado. Por eso lo que estoy haciendo ahora es compartir una comprensión distinta, ¿me entiendes? Mostrándole que esta vida y este mundo no fueron diseñados para salir en él, sino que simplemente para sostenerse dentro de él. Jesús fue el único que como hijo del Padre vino y salió. Hay filosofías muy buenas y muy profundas, pero tampoco te enseñan la salida, sino que te generan, por ejemplo, vivir dentro de efectos placebo o vivir un poco más tranquilo aquí. Entonces, aquí no es magia, o sea, yo vuelvo a repetir, y eso se lo digo con mucho respeto a toda la gente espiritual que me sigue o que está escuchando eh, este audio. La respuesta no está en la espiritualidad, no puedo seguir a ningún maestro ni hacer ninguna meditación. O sea, primero lo que tengo que ir a hacer dentro de mí, ir y romper las estructuras. Tengo una estructura genética y una estructura informática. Cuando rompa esa estructura, por añadidura me voy a conectar yo mismo, ¿me entiendes? Lo vuelvo a repetir, las creencias, ya sea religión o espiritualidad, si no están generadas ante romper la estructura, la comprensión y la verdad, no te van a generar nada. O sea, simplemente, si te fijas, por ejemplo, cada vez si haces una meditación, cuando empiezas a meditar, te conectas y a veces estás 3 días así como muy en paz. Ya cuando llevas haciendo meditación 5 años, te das cuenta que te dura 10 minutos. O sea, tienes que hacer más meditaciones al día. El Reiki es lo mismo. Te haces la primera vez, te hacen Reiki, te limpian los campos energéticos y quedaste 15 días genial. Ya después te tienes que ir a hacer Reiki 3 veces al día porque la estructura sigue viviendo lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque si yo logro comprender por qué estoy atrapado aquí, cómo funciona este sistema, por qué sigo atrayendo lo mismo por espejo y por qué sigo creyendo, ¿me entiendes? Si en realidad lo que debería hacer es saber, comprender y a través de comprender y saber, lo que generaría es fe. Y si tengo fe, ¿quién puede mover esa fe? ¿Me entiendes? Entonces, este camino, esta enseñanza que el Padre me comparte y que yo le estoy compartiendo a usted, tiene que ver con despertar. No es sanarse. Si yo estoy despierto, ¿me entiende? Y yo no digo que yo esté despierto, estoy en un proceso igual que todos ustedes, les estoy compartiendo lo que estoy viviendo. Si estoy despierto, mi sistema inmunológico está absolutamente activo. No me puedo enfermar de nada. ¿Me entiendes? Porque al estar despierto estoy en presente. ¿Por qué? Porque ya sé que, que todo lo que existe es mentira. Si, por ejemplo, a los 5 años me atropellaron, hoy día no me está atropellando nadie, pues eso ya pasó y no existe. ¿Me entiendes? Pero como somos entidades memoria, ¿me entiendes? Como esas entidades memoria, nosotros vivimos atrapados dentro del pasado. Y no solamente de nuestro pasado, como les decía, o sea, de 4 generaciones, venimos cargando 4 generaciones dentro de nosotros como estructura memorial genética, como estructura memoria. Aparte de eso, como les digo, nosotros tenemos como si fuera una ameba o si fuera un pulpo, que esa es la estructura informática de esta Matrix. No sé si se han dado cuenta algún día, en algún momento, que es como que estamos en un sueño, como que estamos atrapados, como que, ¿qué hago? Porque estoy dormido. Yo siempre lo he sentido, y mucha gente lo siente hoy en día, que esto no es real. Entonces, porque nos tienen como una medusa y esa medusa nos mantiene hipnotizados o dormidos.
¿Me entiendes? Por eso Jesús decía, deja que los muertos entierren a los muertos, ven y sígueme porque soy la única verdad y la vida eterna. ¿Me entiendes? Estaba diciendo que nosotros, por ejemplo, las películas de zombies, ¿de a quién reflejan? Nos reflejan a la humanidad yendo a trabajar, yendo a un concierto de alguien, yendo a un café, a tomar desayuno en un restaurante, ¿me entiendes? Yendo a Liverpool a comprar la oferta. Todo lo que hacemos normalmente es por una estructura zombie. ¿Me entiendes? Porque esta ameba que tenemos en la cabeza nos hace creer que no tenemos más capacidad y en realidad nosotros no somos hijos del Padre, somos una célula del Padre. Nosotros, al volvernos a conectar con nosotros mismos, nosotros somos el Padre, ¿me entiendes? No somos, no, Dios no está en el cielo, no hay ningún Dios del cielo, el Padre está dentro de nosotros y el Padre está conectado en nosotros con Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Como tenemos tanta atención afuera, Jesús está dormido dentro. Entonces, cuando yo despierto, despierto a Jesús. Y cuando despierto a Jesús, soy hijo y soy parte del Padre. No soy así como que Dios está en el cielo como nos enseñó la religión. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el concepto del infierno. ¿Qué más infierno queremos? ¿Acaso esto no es un infierno? ¿No es una lucha diaria? El sistema, los ladrones, los políticos, la religión, la economía, la competencia, ¿me entiendes? La estructura de la mente, ¿todo eso no es el infierno mismo? O sea, yo le pregunto a la mayor cantidad de la gente, porque hay gente que dice que vive feliz, feliz, feliz. Sí, pero dentro de su pinche estructura mentirosa, dentro de su mente, ¿no? ¿Me entiendes? Porque si nos damos cuenta, o sea, si nos damos cuenta, si nos hiciéramos conscientes, o sea, o estuviéramos dentro de una frecuencia despierta y verdadera, nos daríamos cuenta que venimos cargando una mochila con 40 kilos de piedra y que todo lo que hemos hecho nos ha costado, hemos sufrido, tenemos que mentir, tenemos que cargar dolor, tenemos hijos que los que generamos desde desde ¿cuánto se llama? Desde la inmadurez. Venimos de unos padres inmaduros que tampoco nos terminaron de entregar lo que nos correspondía. Entonces, si se fijan, cuando voy comprendiendo, por ejemplo, le estoy respondiendo esto a Elo y a todos los demás también, cuando voy comprendiendo me voy dando cuenta que no saco nada con rezar todos los días una oración, hacer todos los días un mantra o una meditación, porque si lo llevo haciendo 5 años y no me resultan, es porque yo no logro romper primero mi propia estructura psicogenética, mental, memorial, ¿me entienden? Entonces, ahí dense cuenta que es bien importante eso es lo más importante de todo, porque si rompo esa estructura, no necesito, ¿me entiende? Por ejemplo, en los evangelios apócrifos de Tomás y de Felipe, que muestran más profundamente cómo era Jesús, dice, yo lo hago como reflexión, en el fondo te muestra que nosotros tenemos el teléfono rojo, ese que muestran en las películas, con nuestros jefes. Nosotros no necesitamos de ningún pastor, de ningún maestro, de ningún sacerdote, de ningún guía. Nada más. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo comparto esto? Porque en el fondo yo les voy poniendo la semillita y ustedes esa semillita la toman y se la van poniendo a otra persona. ¿Me entiendes? Y como lo dije al principio, esto no es para andar, o como lo compartió alguien así, pero ¿cómo le hago con los que no quieren entender nada? Si Jesús le dijo a Pedro, oye, recogiste 120 peces, pero hay 4, le dice mi señor, pero solamente hay 4 grandes. Saca los 4 grandes y vuelve los otros 116 al agua porque no están listos. También dijo, no le den perlas a los puercos. ¿Me entiendes? O sea, los predicadores, esos que andan en las plazas, o muchas personas que quieren andar convenciendo de credos, sean parte de la verdad o parte de lo que sea, están equivocados. ¿Me entiendes? Por ejemplo, a mí me preguntan, o a veces alguien me dice, estoy en una reunión social o en algo, ay, Cristian, mira, ven, cuéntale a ellos lo que tú haces y lo que tú hablas. Y yo les digo, invento cualquier cosa, les digo, no, hoy día es domingo y los domingos no trabajo. ¿Me entiendes? O sea, yo no le hablo a la gente, no ando predicando con la gente ni tratando de cambiar sus conceptos. ¿Por qué lo estoy compartiendo aquí? Porque, bueno, este canal que estamos generando y lo que estamos haciendo es para eso. O sea, estoy generando compartir con mis hermanos que están dormidos mi propio despertar también, porque también estoy en el mismo proceso de despertar. ¿Me entiendes? Pero hay algunos canales que están abiertos en mí, que todos los tenemos, a lo mejor unos más abiertos, otros más cerrados, en el cual fluye información a través mío, ¿me entiendes? Para poder compartir esa semilla. Lupita, Alma, Elo, Ceci, Marisol, Mónica y todos los demás, ahí hay una semillita, ¿me entiendes? Yo les voy a entregar la semillita, yo no les voy a poner la plantita, ¿me entiendes? O sea, bueno, hicimos este taller pensando en que íbamos a mostrar más cosas de Matrix y en una de las partes dice, bueno, no les voy a compartir la pantalla porque ya tenemos que terminar, pero dice,
yo solamente te voy a mostrar la puerta, ¿me entiendes? ¿Qué más dice? Yo solo voy a mostrar la puerta. Tú tienes que elegir si cruzarla o no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos despertando? Toma, ahí está esa semillita, ¿me entiendes? Ponla en tu corazón, déjala crecer. Yo digo corazón metafóricamente, como quieran creerlo dentro de sus creencias. Perdón, que estoy un poco malo de la garganta. Entonces, yo te voy a mostrar la puerta. Tú decides si cruzarla o no. Yo no te voy a tomar de la mano porque yo no soy una religión ni una secta. Yo no te voy a convencer de nada. Mira, esto te estoy compartiendo. Por ejemplo, muchas veces doy talleres y llegan 5 o 6 personas que quieren debatir. Y me dicen, ah, lo que hablas tú es como lo que dijo Brian Weiss en el libro no sé qué. Yo le digo, no tengo idea, amiga, porque yo no leo ningún libro. Entonces se acabó la conversación porque yo no vine a debatir. O sea, por ejemplo, a ustedes, los que están aquí presentes y a los que van a ver esta videoconferencia por YouTube, y también la voy a compartir dentro de las 2 páginas que tengo, se van a dar cuenta que es como, miren, esto les vengo a ofrecer. Aquí tengo una taza. No le estoy preguntando a alguien si la taza le parece bonita o fea. ¿La quieres? Tómala. Si no, déjala ahí. ¿Me entiendes? Entonces, vamos compartiendo una semilla. Yo les digo, oye, Cristian, es que no puedo convencer a mi mamá. Le explico del padre y ella me dice que yo hablo estupideces, que eso es del demonio, que eso no es cierto, que Dios dijo tal cosa. Cuando mi mamá no esté viendo, yo voy a ir y le voy a tocar la espaldita así y le voy a poner la semillita. ¿Y por qué le voy a poner esa semillita? Porque ya la tengo adentro, porque ya la recibí. Y así de esa forma vamos compartiendo el despertar. Si todos estuviéramos conscientes de que esto es una matrix, que esto es una estructura de memoria que no existe, que estamos atrapados dentro de un mundo memoria, ¿me entienden? Y que aparte de eso vivimos en el mundo de Coco, o sea, seguimos viviendo el tema de la lealtad al clan. No, pues no, si no hemos sido leales nunca nosotros, y más encima nos enseñan que el amor es hacia los demás y el respeto a los demás, y nosotros ¿cuándo? ¿Me entiendes? Cuando nos demos cuenta que el amor, el respeto es primero para nosotros, y cuando la única lealtad sea conmigo mismo, no con mis memorias, me voy a dar cuenta y voy a comprender un montón de cosas, ¿me entiendes? Esto es una estructura, nosotros no somos libres dentro de esa estructura, y lo que tenemos que hacer es despertar, no tenemos que curarnos ni sanarnos, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy diciendo que no se sanen, pero si vamos más arriba, el resto para abajo se genera por añadidura y no por otra cosa. ¿Me entienden? Voy a ver si alguien más quiere hacer la última pregunta porque ya estoy por ocuparme ya en lo que tengo que hacer con terapias y eso. También, bueno, las personas que están en el grupo pueden seguir compartiendo o haciendo algunas otras preguntas si quieren hacerlo. Algunas personas también si quieren hacerlo me lo pueden hacer de forma personal a mi WhatsApp. Yo, Cristian, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho, María. Bueno, dentro del proceso que yo estoy trabajando, también me he dado cuenta de que a veces nosotros mismos, bueno, yo misma no puedo o no quiero, o yo misma me anclo a veces en no obedecer mi propio cambio. O sea, lo que quiero decir es que a veces nosotros mismos somos nuestros propios obstáculos. Me ha pasado, ¿mandé? Nos boicoteamos. Exactamente, exacto. Entonces, eso es bien peligroso porque, por ejemplo, yo hoy por hoy vivo procesos, pero sin embargo, hay veces que yo misma veo, me doy cuenta, pero luego es difícil, como a mí me ha costado mucho trabajo como poder solucionar o resolver eso, porque me doy cuenta de que sí, hago el trabajo, veo y fluye, sí, muchas cosas, pero de repente hay otras en las cuales no le brinco, o sea, no resuelvo y híjole, creo que eso es lo que más me ha desesperado, de mí misma, y entonces ahí es donde digo como que es el trabajo más complicado. Y ahí, por ejemplo, ¿qué es lo más recomendable cuando me doy cuenta? Porque me doy cuenta y digo, pero
tomar decisiones certeras o de acuerdo a lo que mi propia persona ya, o mi propio interior ya me exige, eso es lo que cuesta trabajo, a veces como si estuviera yo dividida en dos. Sí, claro, si te vuelvo a repetir, a ver, como conciencia, la religión, que es la estructura más grande que vivimos, por ejemplo, si nacimos cristianos o vivimos dentro de un mundo cristiano, tenemos a dos dioses. Entonces, ¿qué hay dentro de ti? Somos seres duales, ¿me entiendes? Ahora, Marisol de Ciudad de México es una persona que llevo trabajando casi 2 años, más o menos. Sí, sí, más o menos. Ella es uno de los casos emblemáticos dentro de mi proceso. Cuando termine ella de despertar, yo voy a decir que ya hice mi maestría. No es por decir que ella esté mal o eso, sino que la verdad que ella es una de las personas que yo admiro, a pesar que de repente cae en la mente, pero admiro por, como lo decimos en Chile, lo aperrada que ha sido dentro de su proceso. O sea, independiente de lo que ella esté comentando, o sea, ella ha vivido un proceso profundo y intenso. Y independiente, por ejemplo, de lo que preguntaste o lo que comentaste, ¿tú me podrías decir que hoy día eres la misma persona que hace 2 años? Ah, no, claro que no. No, o sea, yo te comento, o sea, he fluido increíblemente, o sea, me he podido dar cuenta de lo grande que somos, como dices tú, no es buscar en el exterior, todo lo tenemos dentro. Sin embargo, para mí lo más importante que por eso me atreví a hablarlo es, efectivamente, a veces nosotros, todos los obstáculos son internos, todo viene del interior, así como tenemos esa gran capacidad espiritual de conectarnos con nosotros mismos. A mí la verdad es que he tocado puntos espirituales muy grandes y a todos como una atenta invitación. Ahora sí que yo se las doy de corazón. Es una invitación para insistir, insistir en nosotros mismos, no en los demás, insistir en nosotros mismos, en soltar todo, es decir, tomar en cuenta que lo más importante es yo misma. Inclusive yo vivía cargando mucha gente, entre ellos pues mis padres que son ya mayores. Yo decía, no, pero es que ¿cómo los voy a dejar? Es que no, sí, hay que soltar todo porque Todo. realmente nosotros no podemos con todo eso y soltar todo significa liberarnos, pero a la vez hacer que los demás se conecten también a sí mismos. Eso significa conectarnos y soltar. Cuando la primera persona hizo la pregunta, el por qué no vemos que los demás hagan o los demás fluyan como nosotros hemos fluido, nunca lo vamos a ver a nuestros propios ojos porque cada ser es diferente, cada ser se va a conectar de una manera muy diferente. Lo más importante es que cuando nosotros empezamos a fluir, vemos que lo demás ya va a tener su lugar, cada cosa tiene su lugar, cada ser humano, cada esencia tiene un lugar. Y si nosotros aprendemos a darnos, a estar en nuestro propio lugar, hacemos que al mismo tiempo las otras personas estén en su propio lugar. Así es. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir e invitar de una manera muy especial porque de verdad que ganarán mucho. Creo que ganarán el objetivo de su vida. Ujú. Pues sí. Gracias. Voy a silenciar. Sí, sí, es todo, Cristian. Esa era mi duda. Ok. Muchas gracias, Marisol. Mira, una reflexión profunda. Somos seres duales. Mientras estemos aquí, independiente que podamos tener cada vez más conexión y más fluidez con nuestro Padre verdadero, con la gran fuente, o como le digan, el absoluto, el pleno, pero siempre mientras estemos aquí dentro de este plano, está la parte humana mental, ¿me entiendes? Que obviamente Ok. nosotros deberíamos ir teniendo, a medida que vamos avanzando, más control sobre esa parte mental que nos controla, ¿me entiendes? O sea, lo comparto así, o sea, hasta Jesús tuvo una estructura mental y un ego que lo condujo y lo llevó durante el camino dentro de esta vida humana.
si se dan cuenta, por ejemplo, vamos a hacer un taller también sobre Jesús. Me gustaría que el próximo taller fuera de Jesús, porque este de la Matrix terminamos. Bueno, estamos hablando de la Matrix, pero no profundizamos sobre lo que quería mostrar de algunas cosas. No, espero que el próximo taller lo hagamos sobre Jesús, porque cuando Jesús estaba en la cruz y estaba muriendo, vino Jesús y dijo hacia el cielo, dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? A ver, ¿quién me puede decir por qué dijo eso Jesús? ¿Mm? Padre, ¿por qué nos abandonó? Lupita, ¿quieres decir algo? ¿Tienes el micrófono apagado, Lupita? No. Abajo, mira, abajito tienes que hacerle así como para arriba, o si no, abrir la pantalla hacia el lado y dice, sale para poner el... Pulsar para hablar, ¿ya? Ahí te estaba escuchando. Ajá. Es porque, bueno, siento que es porque ahí todavía le quedaba una memoria a él, como de, pues, de miedo o de... Todavía no terminaba de matar ahí todo lo que tenía que hacer en su trabajo interno de él. Claro. Entonces, ese doble personaje que él tenía, que él también lo tenía, obviamente que cuando él se conectó, debe haber sido el 0.1%. Pero ese 0.1% de ese personaje en memoria que había dentro de Jesús, dijo, Padre, ¿por qué me voy a morir? Porque Jesús, ¿por qué iba a decir eso? Si él sabía lo que iba a hacer. Entonces, por eso les digo, o sea, dentro de estar en este lugar, nosotros somos seres duales. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Seguir contemplando el yin y el yang? Yo digo que no. Ahora, yo estoy compartiendo algo. No quiero que sientan que le estoy generando un dogma o le estoy generando algo que tienen que hacer. No. O sea, yo no creo en el yin y en el yang. ¿Me entiendes? Creo que es parte de la estructura de equilibrio que hay dentro de esto. Y nosotros no debemos buscar el equilibrio. ¿Me entiendes? Porque si no vamos a que el mundo es relativo. Y no, pues el mundo no es relativo, el mundo es absoluto. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos relativo porque nos hacen creer eso. Entonces, ¿tengo que buscar el equilibrio? No, tengo que buscar el neutro. Y el neutro no es el equilibrio. ¿Me entiendes? Pero bueno, vamos a ir profundizando dentro de una semana más, nos vamos a poner de acuerdo. Voy a ver alguna opinión, eso, en cuanto a la hora, como para que haya más gente. Porque bueno, somos alrededor de 12 personas, pero lo ideal es que hubiera más personas dentro del taller y que pudiéramos compartir más. Voy a tratar de aprender a utilizar ese pizarrón para dibujar, porque también quiero compartirles, por ejemplo, yo hago un dibujo que son muchos círculos, un círculo, otro círculo, otro círculo, otro círculo arriba, ¿me entiendes? Y yo voy mostrando que nosotros estamos en el centro de ese círculo. Nosotros estamos atrapados dentro de nuestra estructura mental, genética, y dentro de este mundo memoria. Cuando hacemos un trabajo sobre nosotros, le hacemos una entrada al primer círculo. Después seguimos trabajando y le volvemos a hacer otra entrada, y tenemos 10 círculos, y ya rompimos y abrimos los 10 círculos, ¿me entiendes? Y entonces van a ver que esos círculos tienen como una salidita. Viene una situación X en mi vida donde vuelvo a caer en una sensación como estaba al principio y voy al centro de eso. Sí, pero hay algo que no nos damos cuenta. Ya abrimos las puertas todas, o sea, podemos volver a salir. No estamos atrapados. La mente nos va a hacer creer que estamos atrapados, pero eso es mentira. ¿Me entiendes? Entonces, eso es como bien importante que lo comprendan. O sea, si ustedes comprenden cómo está funcionando su estructura de vida, que es personal, lo que está afuera son mis espejos, mi mamá no tiene la culpa, mi marido tampoco, o sea, si yo estoy con esas personas es porque estoy atrapado dentro de ese concepto espejo. Perdón. Pero en el fondo lo que tengo que hacer es liberarme de eso. Marilu, ¿nos quieres compartir algo? Hola. Te escuchamos. ¿Nos quieres decir algo o se te apretó el... ¿Sí se escucha? Bueno. Te escucho muy bajito. No, ¿sí se escucha? A ver, ¿ahí se escucha? Sí, ahí sí. Ahí te escuchamos. Padre, que decía Jesús, decía que entra la mente, ¿no? La mente que nos hace dudar, la mente que dijo, pues no, yo no soy hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí perdón, ya se me fue la idea, pero sí, o sea, es la parte de la mente que nos hace dudar que no somos hijos del Padre y que tenemos muchas proyecciones, ¿no? O sea, la mente nos hace proyectar en mi casa, mis hijos, mi vida, el vivir,
y no la muerte como hablabas también nosotros. O sea, hay que estar en una muerte constante, pero de memorias y de conceptos y creencias. Gracias. Gracias, Marilu, por tu comentario. Bueno, los tengo que dejar porque voy a continuar con el tema de las terapias ahora. Como les decía a todas las personas, como ya tienen mi WhatsApp, si hay algo personal para que el grupo también, el grupo nuevo que hice de codificación psicogenética no se sature, porque algunos me reclaman y me dicen que de repente todos hablan o opinan algo, entonces para que no se sature, cuando hay algo personal, prefiero que me escriban a mi WhatsApp y obviamente si estoy ocupado a veces respondo en la noche o a veces respondo de inmediato, pero para que no saturemos el chat del WhatsApp, porque somos alrededor de 70 personas, para que no lo saturemos, prefiero que lo hagan así. Les doy un agradecimiento profundo. Esta es nuestra primera videoconferencia por Zoom, en línea. El otro taller que vamos a hacer va a referir a Jesús y les voy a compartir muchísimas cosas que la religión ha tergiversado o que realmente nadie ha podido explicar, ¿me entiendes? De cosas, de proverbios, de parábolas y un poco también les voy a compartir algunas enseñanzas de los dos evangelios apócrifos que hemos estado siguiendo dentro del curso, que son los de Felipe y de Tomás. ¿Dónde encuentro el evangelio de Felipe y de Tomás? En internet, en Google, pongo evangelio apócrifo de Tomás, evangelio apócrifo de Felipe, y ahí me va a descargar de inmediato el PDF, o sea, es bien sencillo encontrarlo. Tiene una enseñanza y una sabiduría más profunda sobre Jesús. Habla de Jesús cuando estuvo perdido, porque a Jesús se nos aparece, nace y después aparece de 30 años. Entonces Jesús tuvo una estructura de vida, sus papás tuvieron que escapar, hablarle un poco que José sí fue el papá de Jesús, que María no era virgen. No les estoy diciendo que no amen a María, yo la amo desde mi corazón, es mi madre verdadera, ¿me entiendes? O sea, ella ha sido parte de mí, de todo lo que yo he vivido como proceso. Le doy muchas gracias, pero ella no es virgen. Pues entonces, lo que estamos cuando vamos a venerar a la Virgen de Guadalupe, estamos venerando a una imagen que no existe, ¿me entiendes? Entonces, les voy a compartir un montón de cosas en ese taller, nos vamos a poner de acuerdo en nuestro día cuando lo vamos a hacer. Les doy gracias, les doy muchas bendiciones. Ojalá esto les haya servido, compartir un poco de esto para lograr aperturar la estructura mental en la cual estamos atrapados todos, ¿me entiendes? Un gran abrazo, muchísimas bendiciones, gracias por participar a todos. Nos vemos en una próxima reunión. Gracias. Gracias. Gracias, Lindo Cristian. día. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, Cristian.